Bueno, hola, buenos días a todos los que se están uniendo. Diego, buenos días. Muchísimas gracias por unirse a este webinar, un webinar muy especial, con un invitado muy especial de un tema muy importante para ustedes, las organizaciones, como lo saben, es entender esas estrategias de cómo obtener donantes recurrentes, algo súper importante en nuestro día a día, en las estrategias que tenemos que empezar a emplear, pues, en nuestra organización. Bueno, aquí veo que ya se están uniendo algunas organizaciones. Aquí veo a Julio, veo a Sebastián Foliaco. Bueno, a las personas que están ingresando, me gustaría que nos compartan de qué organización nos están uniendo, de qué organización nos acompañan. Bueno, mientras damos un tiempito, mientras la gente se conecta, Diego, para hacer tu introducción. Aquí veo que se están conectando más personas. Bueno, como saben, el día de hoy tenemos un gran invitado que es Diego Rodríguez. Él es nuestro director de Afrius. Además de esto, pues es un gran emprendedor y una persona que tiene un gran expertise en el mundo del fundraising durante más de 10 años. Además de que tiene un gran bagaje en todo el tema de marketing, de e-commerce, bueno, de consultoría, en fin. Es una persona que hoy nos va a hablar de este tema tan importante. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Hola Paula, gracias. Hola a todos, tanto a los que están presentes como a las personas que verán después de esta grabación. Les agradezco por venir. Y bueno, efectivamente, hoy vamos a hablar de un tema que termina siendo un tema muy importante para cualquier organización, que está relacionado a lo que yo considero es la espina dorsal de la estabilidad de cualquier organización a nivel social, y es la adquisición o la consecución de donantes recurrentes. En el mundo del fundraising, y esto como pequeña introducción antes de que entremos al tema, digamos que una de las maneras más tradicionales que existía en el fundraising, décadas pasadas, de conseguir recursos, y esto en los principales países del mundo, estoy hablando de Europa, de Estados Unidos, inclusive en algunos países de América Latina, era el hecho de que existiera direct mail. Direct mail era como yo mando una carta y aparte de esa carta pues yo pedí donaciones, y eso siempre existió, fue muy exitoso. Con el tiempo, el direct mail dejó de tener tanta relevancia. Y entonces le dejó un problema a los fundraisers, y era, ok, cuando yo tengo a alguien que me ha donado, ¿cómo hago para que esa persona me done nuevamente? Y el direct mail tenía ese papel. Yo mandaba 5, 6, 7 campañas por año buscando que la gente me donara y la gente lo hacía. Pero cuando yo veo que el correo deja de ser una opción por muchos motivos, porque el mundo digital además lo reemplaza, y yo veo que el email marketing nunca logra la efectividad que tenían las cartas. Es decir, un email marketing lo abre el correo el 20% de las personas, en cambio las cartas el 20% donaba. Es muy diferente cómo funcionaba. Se creó una gran necesidad de, ok, ¿cómo vamos a hacer para reemplazar ese mecanismo que existió siempre? Y ahí nació un poco el tema de las recurrencias. Esto fue un tema que aunque parezca increíble, no es un tema tan viejo, es un tema que de alguna manera no tiene tantos años en la industria del fundraising, con las organizaciones sociales, y que de alguna manera pues ha venido ganando relevancia, tanto que hoy en día las estrategias más importantes, o todas las estrategias de recaudación de fondos, están girando alrededor de este proceso, del hecho de que tengamos, por así decirlo, pues nada, una base de donantes recurrentes. Y bueno, es de eso un poquito de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, voy a compartir la pantalla, me dicen porfa cuando la vean. Paula, por favor, me avisas cuando la pantalla aparezca. Claro que sí. Bueno, voy a añadir algo importante, vamos a hacer la ronda de preguntas al final de la sesión. Entonces, para que primero pues pongamos mucha atención y ya después hacemos esta ronda de preguntas y respuestas. Vale, perfecto, Paula. Entonces, ok, entonces, no sé si en pantalla ya sale, ¿por qué no? No, aún no la veo. Sí, listo, me dices por favor. Ahora sí ya está compartiendo, déjame, ya vemos tu pantalla. Vale, perfecto. Entonces, como yo no veo nada, cualquier cosa por favor me avisas. Listo, primero voy a hablar un poquito de la filosofía que está detrás de todo esto. Esta filosofía pues siempre de alguna manera la mencionamos, no es, por así decirlo, algo que sea nuevo, pero que no voy a dejar de mencionar, y es: el dinero sí importa. Es decir, a pesar de que nadie que trabaje en una organización social trabaja por dinero, porque si no trabajaríamos en Coca-Cola, en Apple, en cualquier empresa de esas. Todos los que estamos en el mundo social, pues de alguna manera trabajamos en esto porque generamos impacto, porque encontramos una causa y dedicamos como más felicidad en buscar
que nuestros talentos se usen para impactar esa causa que necesariamente buscar dinero. A pesar de eso, el dinero es súper importante porque el dinero es un mecanismo de que las organizaciones tengan impacto social. Entonces, organizaciones con más recursos o con más dinero son efectivamente más exitosas a la hora de hacer cualquier tipo de impacto. Entonces, pues nada, buscar dinero es importante. Yo siempre insisto en esto porque es una de las cosas que de una u otra manera creo que nos deben llevar a que logremos, pues nada, hacer que nuestra organización crezca efectivamente. Entonces, hay muchas formas de fundraising. Esto es como el resumen de cuáles son las que se usan. Nuestra visión, y es algo que siempre insistimos, es que las organizaciones deben desarrollar, sobre todo para que haya un mediano y largo plazo estable, el individual giving o las donaciones de individuos. Muchas organizaciones hoy en día se mantienen de hacer acuerdos con el gobierno, buscar grants con empresas, aplicar a grants de foundation y cooperación internacional y cosas de ese estilo. Todo eso es válido, pero nada de eso deja de ser un componente que sea cortoplacista. Por eso lo más estratégico que una organización puede hacer es desarrollar su brazo de individuos, buscando que en el mediano y largo plazo mi organización tenga la garantía de estar fondeada o la garantía de tener recursos suficientes para operar. Y eso solamente lo da esta estrategia. Algo interesante es que en el mundo americano el 80%, 78% de las donaciones vienen de individuos, o sea, personas naturales, y solo el 20% viene de otras formas de recaudación, mientras que en América Latina pasa lo contrario, el 80% de las organizaciones dependen de grants, dependen de ayudas corporativas, dependen del gobierno, y solo el 20% del ingreso viene de individuos, y eso es una gran oportunidad porque significa que las organizaciones aún no han desarrollado esta forma de recaudo, y esta forma de recaudo tiene varias formas, pero la más importante es la donación recurrente, tanto que se busca que la donación de individuos, el 80% de los ingresos sean recurrentes. ¿Por qué? Porque me garantiza que sin necesidad de hacer yo una campaña o de hacer un pedido, un push al donante, el donante me esté haciendo un aporte de manera constante. Ahí me devuelvo al ejemplo que les di al inicio, cuando les hablaba del direct mail. El objetivo de las cartas, cuando se mandaban hace 20 años, era hacer ese push al donante de, oiga, ayúdeme este mes con algo. Y aquí, cuando yo consigo donantes recurrentes, pues no tengo esa necesidad. Entonces, se busca mucho que al menos el 80% de las donaciones del ingreso venga de donantes recurrentes. Y bueno, algo importante, esto sobre todo para organizaciones que trabajan mucho con grants y con acuerdos corporativos y cosas de este estilo, los grants siempre están vinculados a un objetivo. Las donaciones recurrentes le permiten a la organización que tenga una libre destinación de esos recursos, de una u otra manera, permitiendo que como organización podamos buscar gastar o invertir el dinero en aquello que es más relevante y más urgente alrededor de mi causa. No necesariamente en lo que un acuerdo dice. Entonces, yo puedo tener una emergencia en el país, una necesidad urgente de apoyar en X sector, y de repente no lo puedo hacer porque aunque tenga recursos están comprometidos para otra cosa. Entonces, eso es algo que le da mucha libertad a las organizaciones. Y esto es una estadística muy importante, esto es una estadística de Double the Nation, donde de alguna manera lo que dicen es que en el estudio que han hecho, el 45% de la gente que dona lo hacen mensualmente o lo hace recurrentemente, no lo hacen de manera esporádica. Entonces debemos entender que la gente sí está dispuesta a donar. Y aquí hay algo importante, una reflexión que infelizmente no traje el slide, pero lo voy a rescatar, porque para la próxima lo busco, y es, en el mundo del marketing se habla de funnels o de embudos. Se dice, oye, primero tienes la etapa de awareness, hablas con mucha gente, luego la etapa de consideración, luego la etapa de compra. En el mundo del fundraising hablamos de pirámides, porque digamos que el proceso de un donante para donar es un proceso que se parece a escalar una montaña o escalar una pirámide. Un donante para donar tiene que tener el impulso y la motivación para, por así decirlo, escalar esa pirámide, y tiene que tener los argumentos necesarios para no dudar en donar. Entonces, digamos que el proceso de donar es un proceso emocional que está, por así decirlo, justificado con la información adecuada, en qué van a usar el dinero, la organización es confiable, será que sí debe ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que terminó ocurriendo, y esto yo lo quiero como traer a colación, porque hace muchos años hablé con un gran fundraiser, una persona que hoy en día dirige una organización a nivel global, y decía, oye, el esfuerzo de conseguir un donante es casi el mismo de conseguir un donante recurrente. Es muy difícil convencer a una persona que done dinero, te va a dar dinero a cambio de nada, a cambio de una buena voluntad, básicamente. Y cuando tú le pides que sea donante recurrente, es un esfuerzo adicional, pero es muchísimo más sencillo eso que convencerlo a donar. Entonces,
Lo que ellos decían es, oye, antiguamente hacíamos campañas que eran campañas orientadas a que la gente hiciera cualquier tipo de donación, o única o mensual. En algún punto decidimos cambiar la estrategia y pedir que hubiera donaciones que fueran únicamente recurrentes. Por supuesto, conseguimos menos donantes, pero no muchos menos donantes. Entonces, cuando yo convenzo a alguien a que done, está mucho más cerquita de convencerlo a que done recurrentemente que de haberlo llevado a ese punto de la donación. Por tanto, hay que creer en que esto es viable, la gente sí está dispuesta a asumir un compromiso de apoyo a las organizaciones, la gente entiende que las organizaciones tienen estabilidad financiera y por eso, pues, con mucha frecuencia es posible que eso pase. Otra cosa importante que no debo dejar de mencionar es que la gente que dona es la gente normal, no estamos hablando de que la gente que dona es la gente únicamente de poder adquisitivo alto. Las personas que tienen 2, 3 salarios mínimos son las que donan. Y ayer hablaba con una persona que es gestora fue gestora de fundraising en una universidad y me decía, oye, no te lo vas a creer, pero la universidad donde yo pedía donaciones es una universidad de poder adquisitivo alto, es decir, la gente que estudia ahí paga una matrícula muy cara. Y yo tenía dentro de mis donantes a personas como el portero de la universidad, la secretaria, la asistente, la persona de seguridad, los de la cafetería, que donaban un valor pequeñito mensual para financiar la matrícula de alguien que estudiaba en una universidad muy cara. Entonces, el fundraising y sobre todo el fundraising orientado a donaciones recurrentes no es un ejercicio de estratos altos o de un poder adquisitivo alto, es un ejercicio de la clase media absolutamente normal. La gente es muy generosa y como son valores pequeños mensuales, la gente pues está dispuesta a donarlos. Digamos que la donación promedio, de eso les hablaré enseguida, en países como por ejemplo México son $15 mensuales o $300, en países como Colombia son $12, en países como Brasil son $12 también. Entonces, tú le estás pidiendo a la gente en el fondo que done 40, 50 centavos de dólar por día y todo el mundo, sin importar, pues nada, que no sea una persona desarrollada, dice que sí. Entonces, esto es un ejercicio importante. Y uno diría, bueno, pero eso es muy poco dinero. Claro, cuando tú tienes un donante es muy poco dinero, pero cuando tú tienes una suma de personas que te apoyan, ya deja de ser poco dinero. Entonces voy a ponerles un ejemplo para lo que sería un caso, por ejemplo, en Brasil. Brasil, que el valor medio es 10, 12 dólares más o menos. Si tengo un donante, yo tengo 10 dólares, ok, eso es un dinero que no es tan significativo mensualmente, pero al año ese donante son $120. Si tuviera 100 de esas personas, yo ya tendría $12,000. $12,000, ok, no son suficientes para mantener una organización, pero comienzan a generar algún tipo de impacto. Pues si yo tengo 1,000, estoy seguro que organizaciones que son pequeñas o pequeño-medianas, que no tienen un funding constante, con 1,000 donantes logran pagar la nómina de la organización y logran, por tanto, convertirse en organizaciones estables, que de una u otra forma pues tienen como la sostenibilidad mínima necesaria para poder después, con el esfuerzo que tienen, poder desarrollar otro tipo de efectos de recaudación. Entonces, este es un ejercicio de conseguir un número significativo, donde el número significativo comienza a hacer la diferencia y comienza a ser bastante dinero y es bastante relevante, por tanto. Otra cosa importante es, esto es un estudio que muestra cuánto dinero se recauda en Europa. Se habla de que el valor medio anual de un socio allá son 130 euros o 11 euros mensuales. Eso significa que una persona que más o menos da 11 euros, digamos que no está muy lejano de lo que se consigue en América Latina. Y hay una explicación para eso, y esa explicación es una gran oportunidad para todas las organizaciones. Nosotros vivimos en un estado, en una región del mundo donde el fundraising no está saturado. Es decir, nosotros no tenemos en América Latina un nivel de competencia muy grande entre las organizaciones. Es muy probable que si yo le voy a pedir una donación recurrente a alguien, esa persona no le dé una donación recurrente a nadie más porque nadie se la ha pedido. Entonces, si yo me voy a Europa, es muy común que si yo le pido una donación a alguien y me la da, esa persona que te va a dar la donación es muy probable que sea donante de otras causas. Por tanto, pues nada, hay que tener entendimiento, una visión de que estamos en una región que todavía no se ha desarrollado 100% en este sentido y hay una gran oportunidad. Y esto es un tema muy de mindset. Mindset significa, oye, tenemos que, digamos que entender que si yo consigo un donante, es como el primer esfuerzo, seguro soy capaz de conseguir 10. No sé si el primer donante lo conseguiste con un familiar, con un amigo, lo que sea, pero los argumentos que yo usé y la forma como lo hice para que consiguiera la donación, pues efectivamente debieron, por así decirlo, funcionar.
Si lo hice con una persona, lo puedo hacer con 10. Si yo lo hice con 10, lo puedo hacer con 50. Y una vez yo conseguí 50 donantes recurrentes, yo puedo decir fácilmente que yo tengo un sistema. Y es importante que, pues nada, crea en ese sistema para escalarlo, porque a partir de ahí lo que yo debo hacer es un plan de crecimiento donde yo de alguna manera pues logre conseguir muchas donaciones. Aquí hay un par de casos, por obvias razones no puedo decir las organizaciones que son, pero digamos que en Colombia uno de nuestros clientes tiene 100.000 donantes recurrentes. O sea, 100.000 personas que, cambiado el mes, hacen un aporte mensual de aproximadamente cada uno 10 a 12 dólares. Y pues eso significa mucho dinero, es mucho dinero, por tanto es una organización de grandísimo impacto en el país, una organización que logra hacer muchas cosas. Y en Brasil hay un cliente similar que tiene 400.000 donantes recurrentes. Estos son ejemplos, pues nada, de casos extremos, es verdad, son organizaciones muy grandes, pero hay muchas organizaciones, o sea, decenas de organizaciones que tienen estrategias de consecución de donantes recurrentes de comunidades de 5.000 donantes, 10.000 donantes, 20.000 donantes. No estoy hablando de pocas organizaciones. Entonces, digamos que hay que creer en que esto es posible. Luego, pues nada, al inicio, el dinero que viene por recurrencias no se nota. O sea, si tengo 3 donantes y me dan 10 dólares, pues son 30 dólares mensuales. Eso no hace la diferencia. Pero con el tiempo, el primer ingreso es la principal fuente de ingresos. Entonces, esto es un ejercicio de mediano y largo plazo. Y por el hecho de que es de mediano y largo plazo, es lo que les decía, que esto no pueden comenzar con una visión cortoplacista de necesito pagar mis gastos la próxima semana, entonces comienzo a hacer esto. No, esto lo tienes que hacer porque comienzas a hacer esto para que en 2 años o en 1 año, cuando estés con una estrategia madura, ya los donantes recurrentes cubran tus gastos y estés con la vida mucho más fácil, mucho más estable. Entonces es importante esto. Y aquí hay 2 caminos importantes. Uno es, hay una manera orgánica de conseguir los donantes y una manera paga. Digamos que todas las organizaciones, cuando no tienen recursos, comienzan con la manera orgánica y cuando tienen recursos o tienen la posibilidad de invertir, se pasan al mecanismo pago porque yo puedo crecer más rápidamente en mi comunidad de donantes. Y ahí lo que hay que entender es que esto es un ejercicio muy financiero. Digamos que conseguir un donante tiene un costo. Existe un costo de adquisición por el donante cuando estoy hablando de estrategias pagas. Y ese costo de adquisición me debe a mí poder llevar a medir cuánto tiempo me demoro en recuperar esa inversión que hice y cuánto dinero representa el donante a largo plazo. Como es un ejercicio financiero, es por eso que de alguna manera muchas organizaciones pues, hacen las cuentas y entienden que pueden invertir en la consecución de estos donantes. Si yo logro llegar al punto en el cual mi organización se puede dar el lujo de invertir, no es un lujo, es una necesidad, pero digamos que puede dar ese paso de invertir, entonces cuando yo logro hacer que algunas organizaciones aceleren su crecimiento de manera muy significativa y que logren de alguna forma crecer muchísimo. Mientras tanto, pues nada, uno puede comenzar sin recursos, no hay una necesidad de que yo tenga recursos, yo puedo arrancar con lo que tengo. Lo más importante es entender cuál es la lógica detrás de esto y cuáles son como los pasos que debo seguir. Y bueno, cuál es como el nivel de esfuerzo que debo hacer. Obviamente en estrategias orgánicas el nivel de esfuerzo del fundraiser va a ser mayor porque no tienen los recursos para hacer campañas pagas, pero es perfectamente posible hacerlo. Entonces, todo esto nace, crece y se consolida en el hecho de que existe una base de datos. Si existe una base de datos, que aquí llamamos una base de datos de followers o de supporters, como lo quieran llamar, pues nada, yo logro hacer que esta estrategia de donantes recurrentes exista. Si yo no tengo una base de datos, va a ser bastante más difícil que yo logre consolidar esa estrategia. Yo necesito poder consolidar esa estrategia. Entonces, pues nada, se busca mucho eso, que existe una base de datos y sobre esa base de datos se desarrolla. Esa base de datos siempre tiene, de forma resumida, porque pueden haber más variaciones, pero de forma resumida siempre tiene 3 cosas. Tiene leads, tiene donantes y tiene socios, ¿vale? Los socios es lo que buscamos. ¿Socio quién es? Es quien hace un aporte recurrente mensual basado en un mecanismo electrónico. No es alguien que hizo una promesa de donarte mensualmente. No, yo todos los meses te consigno en el banco o yo voy al Oxxo y yo te pago en el Oxxo. Eso no sirve. Necesitas es una persona que todos los meses te haga un aporte recurrente mensual. Ese aporte recurrente mensual tiene que ser por medios electrónicos. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo miro las bases de datos, pues yo tengo estas 3 clasificaciones. El socio, el donante es aquella persona que ha hecho al menos una donación, pero no es una donación mensual. Yo entré y te hice una donación de $20, esto lo clasificamos como donante. Y el lead es la persona que, sin importar el motivo, está en tu base de datos y esa persona aún no ha hecho ninguna donación.
En realidad, lo que termina ocurriendo es que los leads y los donantes son prospectos de potenciales socios. Son el primer lugar donde de alguna manera tú logras o tú comienzas a identificar quién puede ser tu potencial socio. Y si vas a pedirle a alguien que sea tu socio, pues ahí tienes como la primera fuente de nombres para eso. Ahora, ¿qué ocurre? Estos leads y estos donantes tienen una calificación. Esa calificación es importante. Entonces, digamos que la calificación comienza por los más calificados, son aquellos que han donado previamente. Quien ya te donó una vez, recuerden el concepto de la pirámide del donante, es una persona que con muchísima más facilidad lo va a volver a hacer que aquella persona que aún no te ha donado. Entonces, los leads más calificados, de hecho, son los que ya donaron, que han hecho donaciones únicas. Esos leads tienen que tener, por así decirlo, pues nada, una calificación mayor basado en la cantidad de veces que ha donado o el valor que ha donado. Si yo doné, pues nada, $5,000 o $1,000 o $500, muy probablemente tengo una capacidad adquisitiva mayor y una mayor facilidad de donar que alguien que, pues nada, hizo una donación de $10. O si yo he donado 10 veces o 5 veces $10, pues yo tengo un interés mucho mayor por la organización. Entonces, lo que yo debo hacer es, en el fondo, migrar a estas personas a que su donación o su próxima donación sea recurrente y pues para eso hay que hacer un ejercicio de convertirlos. Y en el caso de los leads que no han donado aún, lo que es importante es que yo los pueda clasificar. Obviamente, si yo cojo a una persona y yo le mando una serie de comunicaciones, esa persona nunca interactúa conmigo, no abre el correo, no hace clic, no me responde, pues yo puedo decir que esa persona claramente tiene menos interés que aquella que abre todos los correos y hace clic a mi newsletter, y hace clic en mi información. Tiene más interés y está más predispuesta a escucharme. Obviamente esa persona tiene un mayor grado de calificación o una mayor probabilidad que me donen. La calificación está atada a la probabilidad. Una mayor calificación es una mayor probabilidad de que me donen. Entonces, para darles un dato, perdón que no lo escribí, digamos que en ejercicios de contact center, donde se usa un contact center para conseguir donaciones, leads menos calificados, se dice que de cada 100 leads, 2 se convierten en donantes recurrentes. Y en leads más calificados, gente que ha donado previamente, puedo tener tasas de conversión inclusive hasta de 10%. De cada 100 leads, 10 se vuelven donantes recurrentes. Entonces, pues nada, la calificación existe. Y la calificación, en el caso de la gente que no ha donado, se basa en eso, se basa en las interacciones de la persona con la organización. Para tal, es muy importante que se use un mecanismo de scoring. Y aquí hay algo importante. Digamos que Afrus tiene esa información. Afrus sabe absolutamente cada persona que está en la base de datos, cuáles han sido las interacciones que la persona ha tenido. Afrus sabe cuáles son las donaciones que la persona ha tenido. Por tanto, Afrus tiene toda la información para poder dar un scoring o dar una calificación a los donantes y por tanto, nada, es importante que se tenga esto en cuenta, ¿vale? Entonces, digamos que Afrus provee que tú tengas esta calificación y que de alguna manera puedas sacar esa información. El sistema de scoring de Afrus está basado en eventos, en los eventos de suscripción, abrió un email, hubo un rechazo a un email, la donación fue exitosa, hizo clic en el email, tuvo un cargo. Esto es configurable, digamos que uno puede configurar cuáles son los valores con los que quiere trabajar para un scoring dentro de su organización. Hay organizaciones que colocan puntajes altos, otros bajitos. Y digamos que una vez yo lo configuro, esta calificación comienza a asignarse de manera automática a mis leads, de forma que todos mis leads comienzan a tener cada uno un scoring propio. Este es un ejemplo del lado derecho, una persona que tiene 288 puntos. Aquí está como toda la calificación de cómo obtuvo sus puntos. Y algo muy relevante es que aquí no solamente está la calificación, sino que también está la fecha en la cual el evento ocurrió. Y resulta que para algunos ejercicios, les hablaré enseguida de eso, de conversión de una persona normal a un donante recurrente, el hecho de tener la fecha de la última interacción es importante porque entre más reciente es su última interacción, más fácil es hacer que esa persona esté dispuesta a convertirse. Entonces, aquí en este slide hay algo muy importante y es, yo dije que mi base de datos era lo más importante para lograr conseguir una estrategia de donantes para mi organización. Y aquí lo que yo les quiero decir con este slide es, para que tu base de datos crezca,
tú tienes que hacer un ejercicio de ejecutar campañas de adquisición. Las campañas de adquisición, los acquisition campaigns, son donde tú haces que esa base de datos crezca. Y hay campañas de adquisición orientadas a donantes, orientadas inclusive a leads. Hay varios tipos de campañas, pero tienes que tener campañas donde tú haces un esfuerzo para que tu base de datos crezca. Si tú no tienes campañas, tu organización no va a crecer. Y así como tienes campañas, tienes que tener también un mecanismo de conversión de esos leads o de esa base de datos en donantes recurrentes. El mecanismo de conversión más común que existe es un contact center. El contact center tiene varias versiones. Lo puedes usar in-house, lo puedes hacer con voluntarios. Conozco varias organizaciones muy exitosas desarrollando estrategias de contact center basadas en voluntarios, porque no tienen plata para pagar un contact center profesional, y lo hacen con voluntarios y les funciona. Digamos que lo más importante es tener la disposición para desarrollar esos equipos. Entonces, si tú logras tener dos cosas, tener un mecanismo de campañas que constantemente se ejecuta para poder crecer tu base de datos, y tienes un mecanismo de conversión de esas campañas en donantes recurrentes, tú logras tener como las dos alas que le dan la estabilidad a tu organización para que tu organización crezca en recurrencias. Si tú haces campañas y no desarrollas un mecanismo de conversión a recurrentes o un contact center, no es el único, pero es el más común, tú no vas a lograr que la organización crezca o sea estable. Tienes que desarrollar las dos cosas. Los líderes de las organizaciones tienen que entender que dentro de su esfuerzo está desarrollar estas dos áreas. La persona que trabaja con marketing en una organización debe decir, ok, debo desarrollar el lado de campañas y debo desarrollar un mecanismo de conversión a recurrentes. Si desarrollan los dos lados, que son estrategias que se ejecutan en paralelo, no son seriales, sino que son paralelas, tú vas a tener una organización que puede crecer, ¿vale? Es importante eso. Hagan de cuenta que esto es como un avión que tiene dos alas. Si tiene las dos alas, tu avión puede volar. Si no tiene las dos alas, tu avión no puede volar. Puede de pronto carretear en tierra, pero no va a volar jamás. Para que vuele, necesita que las dos alas se desarrollen. Y hay unos basics muy tontos. Por favor, garantiza que tu website tiene la posibilidad de recibir donaciones recurrentes. Es el paso cero. Si no tienes eso, pues no vas a lograr que eso pase. Esto es un ejemplo de un formulario de Afrus, donde claramente se incentiva la donación mensual. En Afrus hay una opción que es, tú puedes predeterminar cuál es la opción escogida por defecto, si es mensual o si es única, o si quieres dejar el formulario sin que la gente lo seleccione. Y digamos que, bueno, este es como uno de los puntos importantes. Digamos que el formulario pues tiene que tener esa orientación a recurrentes. Aquí hay una cosa importante, es cuando yo pido una donación única, los valores que yo uso son diferentes o deberían ser diferentes a los valores que yo pido cuando yo pido una donación mensual. Cuando la persona se clica en donación única, los valores pueden ser más altos. Cuando yo hago clic en donación mensual, yo debo considerar cuál es el valor medio de un país, para que basado en ese valor medio del país, yo pues haga pues nada, la selección del aporte que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si yo escojo donación mensual, como el valor medio de Colombia es 40.000 pesos, está bien que yo pida 20, 50, 100. Si yo le hago clic a donación única, mi formulario me debería permitir que sea, por ejemplo, 30, 100, 200, 500 valores más altos, porque definitivamente varía un poco. Entonces, esto es importante. Luego, algo muy importante, tu formulario tiene que tener la opción de que funcione en un sitio web móvil. Si no funciona en un sitio web móvil, esto no funciona de manera consistente. Entonces, es muy importante eso. Y esas son cosas que Afrus en su versión Essentials ya provee y tiene muy bien resueltas. Pero no es lo único. Pues nada, digamos que yo tengo que tener mis campañas. Digamos que esto de las campañas es súper importante. Cada organización debería, desde la perspectiva de marketing, escoger si hace 2, 3, 4, 5 campañas por año. Nuestra recomendación en Afrus es que tú hagas mínimo 2 campañas, máximo 5, porque cada campaña tiene todo un setup, toda la selección de para qué la vas a hacer, cuál es el objetivo de la campaña, cuáles son los canales de difusión, cuál es como la imagen gráfica de la campaña. Cada campaña tiene un brand en particular. Entonces, cada campaña da mucho trabajo para ser bien hecha. Entonces, la idea es que estas campañas sean hechas, mínimo 2 veces por año, teniendo en cuenta que la mejor época del año comienza en noviembre y finaliza en diciembre 20, pues nada, máximo 5 veces, porque operativamente no vas a lograr hacer más que eso. Vale, entendiendo cada campaña como un concepto. Entonces, las campañas tienen 2 misiones. A los donantes que ya existen, pedirles que hagan un aporte
Recuerden que dentro de la base de datos que tú tengas habrá mucha gente que ya entró a tu base de datos que no es socia y que de alguna manera pues nada, puede volverte a ayudar con donaciones únicas, o a donantes que ya existen, migrarlos a recurrentes. Y deben también las campañas buscar que gente que nunca te ha visto te vea. Si tu organización no es una organización que ha sido vista, que no ha sido conocida, pues la campaña cumple exactamente esa función. Hacer que tu organización y su misión sea conocida para que de una u otra forma con eso puedas hacer que gente que se interese y que se sensibilice con tu causa te apoye y te done. ¿Qué son las campañas? Son muchas actividades que tú puedes desarrollar. Hay todo tipo de actividades que se pueden hacer en una campaña para conseguir recursos, y la campaña es la suma de esas actividades, donde hay algunas actividades que no requieren inversión, requieren trabajo. Si yo monto una cena, más que conseguir dinero para la cena, porque la cena no debería costar, debo esforzarme en cómo consigo los voluntarios, dónde la hago, a quién invito, cómo la lleno, cuánto cobro, cuánto no cobro, qué donación pido, qué hago de la cena. Entonces es un tema más de trabajo. Y hay campañas que sí están basadas en inversión, que son las campañas que de una u otra manera buscan usar medios pagos o publicidad digital, invertir en Google, invertir en Facebook para lograr que mucha gente vea mi campaña. Cuando una organización madura un poquito, debe necesariamente querer hacer campañas pagas. Solo un crecimiento basado en las estrategias orgánicas es un crecimiento más lento. Una organización logra crecer muchísimo cuando logra de alguna forma desarrollar campañas basadas en pago también, ¿vale? Y las campañas, recuerden, las campañas van a traer siempre tres cosas: leads, gente que se inscribió o gente que intentó donar y no finalizó su donación; van a traer donantes únicos y van a traer donantes recurrentes. Los donantes recurrentes tú los debes poner en una visión de largo plazo, donde debes fidelizarlos, hacerles upgrade, estar seguro que se cobra y, por así decirlo, trabajar en ese sentido. Los donantes únicos y los leads los debes preparar para que esas personas puedan eventualmente convertirse en donantes recurrentes. Digamos que la preparación de estos donantes consiste en: si yo me inscribí como lead a una organización, ¿qué correos o qué donor journey te voy a ofrecer para convencerte de que soy una organización relevante con un papel muy importante para la sociedad y que me debes donar? Entonces, aquí hay una estrategia de envío de emails, secuencias predeterminadas básicamente, que deban generar la sensibilidad para que en algún punto mi contact center me llame. Aquí hay una aclaración importante, y es, para llamar a alguien no necesito que sea un donante único. Esto no funciona como por pasos obligatorios. No, que entró como un lead, lo tengo que llevar primero que haga una donación única y luego le pido la donación recurrente. No necesariamente. Yo puedo tener un lead y si uso la comunicación adecuada, y si tengo mi contact center o mi estrategia de conversiones recurrentes, entonces yo puedo llamarlo directamente, intentar convertirlo. Pero antes de llamarlo en seco, yo debo efectivamente, pues nada, una vez esa persona se inscribe, generar la comunicación necesaria para que esa persona se sensibilice. Entonces, una campaña me va a traer leads, me va a traer donantes únicos y me va a traer donantes recurrentes. Los donantes únicos y leads, entonces yo debo tener un donor journey, eso se construye en Afros también, para que sobre ese donor journey yo logre o yo predisponga a las personas a que puedan después convertirse en donantes o socios cuando efectivamente mi contact center los busque. El contact center los puede buscar por WhatsApp, los puede buscar por SMS, los puede buscar por llamada telefónica, para intentar convencerlos a que se migren a ser socios, ¿vale? Entonces, aquí está un poco como la necesidad de hacer campañas, el resultado de las campañas, y luego que las campañas de alguna manera están, pues que esos nombres que se consiguen en las campañas hagan parte de mi estrategia de construcción de donantes recurrentes. Por eso aquí yo repito un poquito la necesidad de que tengamos esto. Tengo por una parte mis campañas de adquisición, en el mecanismo, recuerde que son cosas que ocurren en paralelo, no son cosas secuenciales, etcétera, etcétera. Aquí hay algo muy importante. Yo sé que aquí en la sala tenemos un invitado que es una organización que tiene un medio de comunicación muy fuerte. Algo que hemos aprendido mucho, y esto no en un ejemplo, sino en varios ejemplos, es decir, es algo que realmente lo hemos visto muchísimo, es que la gente, cuando consume medios digitales, cuando entra a un portal que tiene muchas visitas, su tasa de conversión a donante es muy baja, y la tasa de conversión a donante recurrente es mucho más baja aún. Pero su tasa de inscripción sí que es alta si yo le ofrezco algo a cambio. Entonces, los portales que tienen mucho tráfico web
y que de alguna manera tienen la posibilidad de que la gente cuando entra les pueda incentivar la donación. A esos portales, pues nada, digamos que desarrollarlos a nivel financiero con la siguiente estrategia. Yo hago que las personas dejen sus datos a cambio de ofrecerles contenido especializado gratis. Una vez se inscriben, yo debo, a esas personas que se inscriban, debo desarrollar un donor journey explicando por qué mi medio de comunicación es relevante. Y luego el contact center, sobre todo si hablamos de América Latina, es el vehículo número 1 para lograr que estas personas se conviertan efectivamente en donantes. Si el medio de comunicación no desarrolla su contact center, jamás tendrá un ejercicio de donaciones en su máximo potencial. Y esto, por ejemplo, lo he visto en varias televisiones que son televisiones regionales, televisiones que tienen como un objetivo altruista. La televisión no logra hacer dinero vendiendo anuncios, a pesar de que tiene mucha audiencia, logra tener el dinero para sostenerse basado en que con su televisión genera estrategias de contact center para que el contact center pueda funcionar. Entonces, nada, se busca un poquito eso, se busca un poquito que exista esa claridad de que yo tener leads, hacer un donor journey y tener un contact center, pues es como el ejercicio que más funciona en América Latina para muchas de estas organizaciones. Por tanto, los que tengan medios de comunicación, yo sé que aquí en la sala hay una persona que tiene medios de comunicación, siempre tengan en cuenta que si yo pongo un formulario de Aforos y le digo a la gente done, la tasa de conversión es muy baja porque la gente entra a consumir contenido general, la gente no entra a donar. Entonces yo debo, sí, por supuesto, pida la donación, coloque el formulario, está perfecto. Pero principalmente yo debo ver cómo yo logro hacer que mis formularios, mi estrategia esté orientada a capturar leads y luego hacer la conversión a recurrentes. Y funciona muy bien. Eso es lo importante. Sobre el contact center, algunas cosas importantes. Cada vez más son multicanal. Es decir, cuando yo hablo de contact center no estoy hablando de llamadas telefónicas exclusivamente, estoy hablando también de ejercicios como, por ejemplo, ejercicios como, por ejemplo, aparte de llamadas telefónicas, WhatsApp, SMS, en algunos casos inclusive chat conectados a tu página web, también es un canal que funciona muchísimo. Bots, también tiene como algún tipo de uso en el tema. Entonces la multicanalidad de los contact centers es una realidad. Aquí a nivel de journey es importante dejar claro que es muy poco probable que una persona que reciba un WhatsApp se convierta en donante automáticamente, sobre todo la gente que no lo ha hecho antes. Tú usas el WhatsApp para generar una llamada y que de alguna manera en la llamada la gente logre hacer una conversión a donante recurrente. Entonces conozco, por ejemplo, una organización que usa esta estrategia para conseguir que la gente agente llamadas en Zoom y en la llamada de Zoom pide la donación y tiene un resultado increíblemente exitoso. Entonces, pues nada, la multicanalidad de los contact centers es importante. Y el segundo mensaje es, porque esto lo he escuchado toda mi vida, he escuchado muchos comentarios que es, oigan, no tengo plata para un contact center, ¿qué voy a hacer? Hombre, comience con voluntarios. Si no tiene recursos, busque voluntarios. Hace 3 días hablaba con una organización que me decía, tengo 70 voluntarios y entonces no sé cómo hacer para, de alguna manera, resolver los problemas financieros de mi organización. Hombre, coja los 70 voluntarios, pregúnteles cuáles de ellos tendrían tiempo para dedicar al menos medio día a la semana a hacer llamadas, entrénelos, organícelos y haga un contact center basado en voluntarios. Eso es perfectamente viable. Los conozco, súper exitosos. Es un tema de hay que tener el liderazgo para que esos voluntarios, pues nada, sean bien dirigidos y tengan como esa orientación. Ahora, si usted dice, no, yo tengo dinero, puedo invertir. Entonces hay 2 versiones de esto. Una es, contrata un contact center interno, desarrollalo internamente, en una versión muy pequeña al inicio, o busca contratar un contact center externo. ¿Cuál es como el equilibrio de esto? Es, si tu presupuesto es pequeño, haz que tu contact center sea interno, porque vas a poder conseguir personas más cercanas a tu causa que de alguna manera pues puedas acompañar mejor en el proceso de llamar a conseguir donaciones, que si tú subcontratas un contact center. Y cuando tú usas un contact center contratado, cuando tienes un presupuesto muy grande, conozco organizaciones, a ver, si yo les dijera, de pronto no me lo creería, pero he conocido organizaciones con 300 personas sentadas haciendo llamadas telefónicas, buscando donantes todos los días. Entonces, si ya yo tengo un equipo de semejante tamaño, pues nada, yo lo que debo hacer entonces es pensar en contratar un contact center, porque un contact center tiene una complejidad tecnológica muy alta
Y si yo me dedico a resolver esa complejidad tecnológica, de pronto descuido mi misión. Entonces, mejor que un tercero especializado lo haga y pues es como la forma como lo direccionaría ahora. Lo más importante es, no tiene plata, consígase un equipo de voluntarios. Si usted no consigue un equipo de voluntarios, es falta de liderazgo y es falta de un deseo de desarrollar esto realmente. Hay que hacerlo, ¿vale? Luego, algo muy importante, recuerden el tema del scoring, lo que les explicaba aquí el scoring. Entonces, el scoring solo se va a desarrollar o solo vas a poder clasificar a las personas si tú hablas con tu organización, con las personas de tu base de datos. Para eso tienes que tener una estrategia de email marketing. El email marketing no es únicamente un mecanismo de conseguir donaciones. Mucha gente hace un juicio equivocado del email marketing porque dice, no, el email marketing no me trajo donaciones, eso no funciona. O el open rate es solo 10%. El email marketing tiene la obligación de nutrir con información a las personas sobre tu organización y aparte de nutrirlas, generar ese scoring. Entonces, Afrus está diseñada, por ejemplo, para que cualquier interacción que tú tengas con estas bases de datos, sea que tú abras un correo o que hagas clic, o cualquier circunstancia de este estilo, pues nada, tú tengas, cuando haces esto, tú tengas un scoring asignado a cada persona. Ahora, si tú no mandas correos, si tú no tienes newsletters, pues nunca va a pasar. Entonces tienes que tener una estrategia de newsletters. Hay organizaciones que son muy juiciosas, sobre todo porque generan contenido y lo hacen todos los días. Perfecto, esas bases de datos deben tener una hiperclasificación buenísima, donde pues ya saben quién es fiel, quién abre todos los correos todos los días y quién no. Y hay organizaciones que no hacen, por así decirlo, el proceso de mandar correos. Quien no manda correos no va a generar scoring y no va a poder saber quién tiene más probabilidad de donar. Por tanto, es muy importante que esto ocurra. Además, porque hay un componente de comunicación que sensibiliza y, por así decirlo, predispone a las personas o organizaciones para poder donar, ¿vale? Luego, en Afrus también encuentras el mecanismo de automatización o las secuencias de automation. Estas secuencias son extremadamente importantes porque estas secuencias permiten que, basado en los eventos que tengas, alguien entró como un lead, alguien hizo una donación única, tú puedes crear estas secuencias que están orientadas a que tú generes scoring, realmente es que generes un nivel de scoring interesante, y también pues puedas a partir de ese scoring y de esa experiencia del donante, ese donor journey, puedas preparar a la persona para su donación. Entonces esto es como algo importante. Luego otro punto importante, yo me remito nuevamente a mi grafiquito, aquí mi avioncito, ¿cierto? Yo tengo unas campañas de adquisición. Yo dije que hicieras de 2 a 5 campañas por año. Perfecto, eso está perfecto. Hay organizaciones que entienden la importancia de constantemente estar creciendo su base de datos, de todo el tiempo estar desarrollándola. Entonces, estas organizaciones, pues nada, dan un paso adicional y ese paso adicional consiste en desarrollar lo que conocemos como un Always On Campaign. Un Always On Campaign es una campaña que todo el tiempo está corriendo. Normalmente esta campaña o están orientadas a leads o están orientadas a donaciones. Hay una diferencia en eso. Las campañas orientadas a leads buscan que haya un crecimiento muy grande de la base de datos. Digamos que son campañas que es mucho más barato conseguir alguien que se te suscriba a la base de datos y que te deje los datos que conseguir alguien que te done. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo que de pronto me gaste 20, 25 dólares para conseguir que alguien me done y de pronto me puedo gastar una cifra muy pequeña, como por ejemplo, no sé, me puedo gastar 15, 20, 50 centavos de dólar para que alguien deje sus datos. Son valores reales, no son valores de mentira. Entonces hay organizaciones que como tienen un contact center desarrollado, necesitan que ese contact center todo el tiempo tenga nuevos registros y por eso hacen campañas de leads. Entonces, nada, independientemente si son campañas de leads o de donaciones, lo que aquí buscamos es que haya organizaciones que desarrollen un Always On Campaign. Una campaña que siempre está corriendo todo el tiempo. Entonces es importante tener esto en cuenta. Y bueno, no olvidar que las campañas, pues dependiendo del nivel de esfuerzo que haga, tienen más o menos resultados, etcétera, etcétera. Luego, algo muy importante, sobre todo en el caso de los campaigns que tienen publicidad paga, donde yo invierto, no importa si es una campaña estacional, la campaña de diciembre, si es una campaña Always On, yo debo medir esas campañas por 2 indicadores principales. El indicador del ROI y el indicador del payback. El ROI es por cada dólar que yo gasto en publicidad, cuál fue el retorno de mi donación, y el payback es cuántos meses yo me demoro en recuperar la inversión que hice. Entonces hay como todo un framework, por eso podemos hablar de eso en otra sesión, que me dice si mi campaña es buena, es viable financieramente o no. Uno de los mitos más grandes, y por eso es muy importante que esto se desarrolle bien,
es que, nada, que las campañas, yo coloco $1 y consigo 10 de donaciones y no funciona así. Una campaña que llegue a conseguir $1 de retorno es una campaña espectacular, porque lo que te está dejando de herencia esa campaña es que tienes una base de datos que está creciendo y dentro de esa base de datos vas a tener algunos que son donantes recurrentes. Por eso es muy importante como entender, aprender de esto. Sobre esto podemos después profundizar tanto cuanto necesario y es como interesante. Afrus te ayuda, si tú le das la información necesaria, a que tú tengas esos datos. ¿Cuál es el ROI? ¿Cuál es el payback? ¿Vale? Y bueno, digamos que hoy en día, con un poco de métricas, en ejercicios muy viejos, digamos que se buscaba medir todo en el modelo de fundraising. ¿Cuánto me cuesta un lead, el CPL? ¿Cuánto cuesta un donante único? ¿Cuánto cuesta convertir o hacer fundraising con donantes existentes? ¿Y cuánto cuesta un donante recurrente? Organizaciones un poco más, por así decirlo, más agresivas, digamos que lo que buscan es entender cuál es el costo del donante recurrente y con eso trabajan. Entonces ellos saben, después de hacer ejercicios, bien sea campañas que son 100% digitales o campañas que son de 2 pasos, o sea, si son campañas donde yo traigo leads y luego uso un contact center, logran medir cuánto cuesta eso. Un ejemplo que no es muy lejano a la realidad, un donante recurrente me cuesta $100 y me da en promedio 10 mensuales. Entonces yo ya puedo saber que el tiempo de recuperación de ese dinero son 10 meses y pues nada, con eso monto un ejercicio financiero. Uno de los temas pues, más importantes es que cuando yo hago estas campañas pagas, pues hay un ejercicio financiero por detrás. Cuando hago campañas orgánicas es mucho más barato, pero crezco mucho más despacio. Entonces es como el equilibrio que hay que buscar, ¿vale? Y bueno, esto también hace parte de mis charlas siempre, no me canso de decirlo, y es, esto funciona si la persona que está a cargo del ejercicio de fundraising tiene liderazgo. Si no hay liderazgo en la persona que está a cargo del ejercicio de fundraising, esto no funciona. Digamos que toda la tecnología necesaria para que esto funcione te la da Afrus. Afrus te da todo lo que necesites. Digamos que las formas de conseguir de donantes recurrentes en América Latina, la fórmula más exitosa que les acabo de dar es, oye, consigue crecer tu base de datos que usa un contact center, eso le funciona a todas las organizaciones. Si eso no se desarrolla en tu organización, es porque no tienes liderazgo. Necesitas tener liderazgo. Y pues digamos que el factor clave en esto no es ni Afrus, ni es ningún otro tipo de temas, cuánto esfuerzo y cuánto liderazgo tienes para que esto funcione. Entonces, yo les garantizo que lo que les acabo de explicar funciona, pero necesitas tener ese liderazgo. Y bueno, normalmente esto, quien está arrancando, quien no lo ha hecho, un poco los pasos son, primero, pues nada, ten Afrus para que la tecnología la tenga resuelta. Afrus te va a resolver el tema de métodos de pago, van de la mano. ¿Quién es tu fundraiser? ¿Quién es el responsable en la organización de ejecutar esta estrategia? Luego, haz un plan de aprendizaje, gasta 6 meses, no menos que eso, haciendo diversas campañas de leads, campañas de donaciones, contact center con voluntarios, llamando tú mismo para aprender cómo funciona. Y por último, cuando ya tienes esos datos levantados, tienes información, ya pues estructuras un plan de crecimiento mucho más estable. En todos los casos, tener campañas y tener un contact center o un mecanismo de comisiones recurrentes es absolutamente indispensable. Si yo no tengo las 2 partes, recuerden el avioncito, no tengo las 2 alas del avión, no puedo volar. Puedo carretear de pronto, puedo hacer algún tipo de resultados, pero para volar, o sea, para crecer de verdad, necesita las 2 cosas. ¿Vale? Y bueno, por último, ya para finalizar, pues Afrus es una metodología que busca que tú tengas, aparte de ser una plataforma tecnológica, también es una metodología que busca que tengas a largo plazo, pues nada, una visión en la cual tú, después de que adquieres el donante, tú tienes unas fases adicionales. La fase de upgrade, que es, ok, yo ya tengo un donante, alguien es un donante recurrente. ¿Qué pasa con esa persona? No solamente te puede ayudar más en el tiempo, puede aumentar su donación si tú haces un trabajo adecuado con ella, por supuesto, sino que de estas bases de datos es donde tú logras consolidar el origen de las bases de datos para una estrategia de grandes donantes, para una estrategia de donaciones corporativas o herencias u otro tipo de ayudas. Entonces, que tú hagas una gran base de datos de donantes recurrentes es el enabler automático, el habilitador automático de que puedas hacer este tipo de estrategias. Y a nivel corporativo, estas estrategias, para que funcionen, lo que se hace es que cada una de estas estrategias es un canal diferente. Es decir, dentro de la organización se contrata a alguien o se designa a alguien que sea el responsable de grandes donantes y se trabaja una estrategia que es
paralela a todo lo que hemos hablado para que esa área se desarrolle. Lo mismo con alianzas corporativas. Las alianzas corporativas son extremadamente importantes, hay muchos beneficios de ellas, pero también requieren ser tratadas como un canal. Entonces, ¿cuál es la fuente del canal? Pues de tu base de datos de donantes, va a haber mucha gente que trabaja en empresas, ahí identificas qué personas trabajan en empresas clave, y a partir de esas personas tú desarrollas tu alianza estrategia corporativa. Y por último, el tema de convertir a tus bases de donantes en personas que no solamente te dan recursos, sino que difunden tu organización, hablan de ella, pueden ser influencers y eventualmente también pueden ser fundraisers a través de estrategias de peer-to-peer, lo que consideramos extremadamente importante. Y bueno, esto es como un approach o una aproximación a todo el tema de donaciones recurrentes. Digamos que hay que usar Excel y hacer más cosas para de alguna manera entender como que todo esto tiene, por así decirlo, tiene toda una aproximación interesante. Y bueno, digamos que aquí lo que queríamos era como darles un overview de por qué esto es muy importante y por qué de alguna manera lo deben desarrollar. Ustedes quieren tener organizaciones sanas, ustedes necesitan tener una estrategia de donantes recurrente. Si ustedes no tienen una estrategia de donantes recurrente, su organización tendrá siempre problemas financieros. Y bueno, se busca que eso no sea así. Se busca que de alguna manera las organizaciones puedan ser estables financieramente. Listo, esa es la charla de hoy. Si no hubo ninguna pregunta, pues nada, les agradezco mucho el espacio. Si hay alguna pregunta, todavía tienen como 10 segundos para escribirla y contactamos. Y bueno, nada, muchas gracias por venir. Esta charla pues estará publicada en nuestra página web, estará disponible. La idea es que a partir de esta charla, si hay algún tipo de duda o inquietud, nos dejen saber, nos pueden escribir. Los datos para escribirnos, pues nada, mi correo es diego@afrus, pueden entrar en contacto conmigo cuando lo necesiten. Y bueno, si hay alguna pregunta, hay tiempo de recibirla. Si no hay ninguna pregunta, vamos finalizando por aquí. Estamos también, digamos que esto es como una serie de webinars, una serie de eventos que hacemos online, con la intención de que haya personas que pues aprendan a los pocos a cómo usar Afrus como metodología, Afrus como plataforma, y que a partir de ese uso que den a Afrus puedan efectivamente conseguir que sus organizaciones sean organizaciones exitosas. ¿Vale? Listo, eso es. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por tu acompañamiento en este webinar, sobre todo por toda la información tan valiosa que nos acabas de compartir. Bueno, como lo dijo Diego, es importante que empiecen con sus estrategias para obtener donantes recurrentes, para que ustedes logren tener una organización más saludable, más fuerte a lo largo del tiempo. Diego, tenemos una pregunta, dice, ¿cuál sería la frecuencia para recordar por contact center que se vuelvan recurrentes con el fin de no quemar a la persona? Es una pregunta muy importante. Bueno, digamos que este ejercicio no se basa en tener una frecuencia alta, se basa en tener una aproximación de cuándo yo debo llamar a la persona. Entonces, más que una frecuencia alta, es entender el cuándo. Y el cuándo te lo dictaminan dos cosas. Te lo dictamina el score que la persona tenga, o sea, cuando la persona ha pasado cierto nivel de score, o eso combinado con cuándo fue la última interacción de la persona. Entonces, te voy a dar un par de casos. Digamos que alguien abre todos tus correos y llegó a un cierto nivel de scoring, pero tú nunca le volviste a escribir nada, pasaron 6 meses y pues, la persona no volvió a saber de ti. Esa persona ya la dejaste enfriar. Entonces, tú deberías aprovechar que su score se incrementó, que pues nada, lo hizo muy recientemente, y en este recientemente tú la puedes contactar y a partir de eso iniciar una conversación. Esto es muy útil porque, por ejemplo, cuando alguien, tú le mandas un newsletter, ¿vale? Y ese newsletter la persona lo abre, el hecho de que ya haya abierto ese newsletter y haya hecho clic, es una forma muy eficiente de comenzar una conversación con la persona cuando la llamas. Hola, ¿cómo estás? Te habla Diego de la Fundación Casa Feliz o Fundación Niños del Futuro, o whatever. Vi que recibiste nuestro newsletter, te quería agradecer por recibir nuestras comunicaciones, quería saber cómo estás el día de hoy. Es ya una excusa para hacerlo. Entonces, no se trata de que tú la llames todos los meses, eso no te va a generar valor. Se trata de que tú sepas cuándo llamar a la persona y usas esas dos componentes como un mecanismo de decisión para hacerlo. Uno es cuando su score ha aumentado, cuando su score no está en cero, y la segunda es cuando esa persona pues, tuvo una interacción reciente. Ambas cosas te las da Afrus. Afrus te da ambas informaciones. Hay organizaciones, las conozco, que desarrollan esto a partir de leads fríos.
llaman bases de datos que están frías, no tienen scoring, la gente nunca tuvo un puntaje positivo, o peor aún, compran bases de datos para conseguir donantes. Lo peor es que logran que les funcione, pero el esfuerzo es mucho mayor, te va a funcionar mucho más eficientemente si logran medir eso. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que al inicio, cuando te arrancas, tienes una base de datos que está en cero, no has desarrollado email marketing, no tienes newsletters, etcétera, etcétera, pues no has aprendido todavía cuál es el score ideal para llamar a la persona y convertirla en recurrente, etcétera, etcétera. Entonces hay que aprender un poquito de eso. Te lo va a dar la experiencia del tiempo. Digamos que aquí lo que sugerimos es que empieces, básicamente eso, ¿vale? Sí, esa es un poco como la respuesta inmediata. También, bueno, para organizaciones que están empezando, también como que sugiero que se entienda que todas las organizaciones tienen una red natural. Red natural significa los amigos de la organización, las personas de la junta directiva, los miembros de la junta directiva, la gente que ha recibido ayuda, la gente que los ha conocido. Y el paso cero de una estrategia de ventas recurrentes es escoger la red natural, y a esa red natural, ¿cierto? La idea es que esa red natural sea la primera base de datos a la cual le pida donantes recurrentes. Después, a partir de las campañas que tú ejecutes, pues tú consigues que la gente se inscriba a partir de eso. Ya está. Aquí veo otra pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, la misma persona nos dice, listo, si la persona dice que sí, pero no hace la donación, ¿cómo podemos recordarle? ¿O cuántas veces sería recomendable hacerle este recordatorio? Ok, no, esa pregunta es espectacular. Digamos que yo creo que si tú coges a una persona, digamos, a ver, okay, déjame la leo bien. Si te dice que sí la persona, pero no lo hace, me imagino que se refiere a que la persona te dice que te iba a dar la donación, pero no la ha cumplido, ¿correcto? No la hace. Vale, digamos que en términos súper pragmáticos, nosotros no consideramos que un sí sea válido si la persona no cogió el link que le mandaste y ese link que le mandaste no lo llenó. Entonces, un poco la forma como a nivel de Jordi, lo que nosotros recomendamos es, oye, tú tienes que crear en tu página web, dentro de tu página web, una sección especial para socios o para donantes recurrentes. Ahí colocas como un formulario que solo reciba donaciones mensuales. El formulario lo configuras de esa manera, no lo dejas que reciba donaciones únicas, porque si no la probabilidad de que se escape es muy alta. Y a esa persona le colocas como, bueno, como todo en esa landing, el por qué es el socio, qué es un socio, el impacto que genera, y ese link lo mandas cuando tú llamas a alguien y te dice, hola, ¿cómo estás? Haznos un aporte mensual. Obviamente, como toda una forma de hacerlo bonita, le mandas el link, entonces la persona te dice que sí, tú en línea, sin colgar la llamada, dices, te voy a mandar ya mismo a tu correo un link para que haga la donación. Estos links en tiempo real también los puedes mandar desde Afros, ¿cierto? En Afros es una opción que tú vas a la opción de la persona, le das enviar correo, lo mandas, la persona te va a decir que recibió el correo y tú le dices, bueno, entonces te voy a acompañar para que hagas el proceso. Hasta que la persona no lo hace en línea contigo, tú no la sueltes. ¿Qué nos recomendamos hoy en día por un tema de compliance y a nivel de seguridad? No pidas la tarjeta de crédito por teléfono. Yo mismo he participado en organizaciones que lo han hecho y yo mismo he promovido eso durante algún tiempo, pero hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y ya no es necesario eso. Entonces, con el hecho de que tú mandes un link que lleva un formulario de Afros, donde la información se captura de manera segura y le das credibilidad a la persona, pues es el mejor mecanismo. Entonces tú lo llamas y no sueltas la llamada hasta que la persona no lo hace. Si la persona te promete, no, yo mañana lo hago, eso equivale a un no. Eso no lo cuentas como que en sí. Entonces ahí sí haces un proceso de follow-up cercano, lo llamas 2, 3, 4 veces, pero si no pasa ahí, nada, no le insistas más, porque la persona no, definitivamente lo que encontró fue una excusa para no decirte que no, le dio pena decir que no, pero realmente no tiene la intención de hacerlo. Entonces, es eso, no creo que debas mantenerte eterno insistiendo a esa persona. Y, de nuevo, repito, lo más importante es cómo sabes cuándo llamar a una persona para pedirle donación recurrente. Y ahí el tema de Donor Journey, Donor Experience, mandar newsletters, es muy importante. ¿Vale? Espero que, no sé si sirvió de alguna forma mi aclaración. Y bueno, si de alguna manera ayudó. ¿Vale? Vale. Listo. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. A todos los que se unieron, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo webinar. Les estaremos comunicando sobre cuál va a ser este tema que vamos a tratar. Espero que pasen un feliz resto de miércoles, un feliz resto de semana y bueno, que sigan con todo su proceso de recaudación de fondos con Afros. Que estén Así es. Recuerdo que estará este webinar publicado en nuestra página web para consulta cuando lo necesite y cualquier pregunta adicional pues nos la pueden mandar, con mayor gusto les ayudamos. Muchas gracias. Gracias, que estén bien, buen día. Hasta luego.